El 14 de agosto de 1827, en una plantación arrocera de los alrededores de Charleston, Carolina del Sur, el propietario Josiah Crane fue hallado muerto en su biblioteca. La escena parecía salida de una pesadilla. Su cráneo estaba aplastado con tal violencia que los médicos que examinaron el cuerpo registraron fragmentos óseos incrustados en el escritorio de caoba a casi 2 metros de distancia. El informe del forense, conservado hasta hoy en los archivos del condado de Charleston, describió lesiones compatibles con compresión directa ejercida por manos de tamaño y fuerza extraordinarios. Una brutalidad que, según el dictamen, superaba la capacidad humana común. Aquella conclusión estremeció a todos. No se trataba de un golpe fortuito ni de un arma convencional. Alguien había cerrado las manos sobre su cabeza hasta hacerla ceder. La única sospechosa era una mujer cuya sola presencia desafiaba las medidas conocidas. Aproximadamente 2,03 metros de altura, más de 110 kilos de músculo denso, una figura que muchos consideraban imposible y que esa noche se desvaneció en la oscuridad sin dejar rastro. Su nombre es Sarah Drummond. Durante casi 2 siglos, la ciudad repitió su historia en susurros. ¿Existió de verdad o fue un fantasma inventado por la culpa y el miedo? Los registros médicos, los documentos de compraventa y testimonios jurados apuntan a algo más perturbador. Sarah fue real, y lo ocurrido en esa biblioteca fue la consecuencia inevitable de un horror que llevaba años acumulándose, gota a gota, hasta romperlo todo. La muerte de Crane no fue un hecho aislado. Sacudió la estructura social de Charleston, donde la riqueza de algunos reposaba sobre el trabajo forzado de muchos. La brutalidad de la escena, la desaparición de la sospechosa y la fuerza casi inhumana implicada, abrieron una grieta en el relato cómodo de la época. Los cronistas locales debatieron su existencia, los juristas evitaron pronunciarse, y la memoria popular transformó a Sarah en leyenda. Monstruo para unos, madre ultrajada y símbolo de resistencia para otros. Pero antes de esa noche, hubo años de silencios, humillaciones y mercado de cuerpos. Y como veremos, la violencia no fue el inicio de su historia, lo fue el dinero. Antes de seguir, si te atraen los misterios históricos que cruzan la frontera entre el hecho documentado y la leyenda que hiela la sangre, suscríbete a Ecos del Yugo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Leo cada mensaje. Me importa que estas historias olvidadas encuentren eco en nuevas voces. Ahora, retrocedamos al punto donde esta pesadilla realmente comenzó. La historia de Sarah Drummond no comenzó con un crimen, sino con una transacción. Corría la primavera de 1823 y el puerto de Charleston vivía uno de sus momentos de mayor prosperidad comercial en décadas. Los muelles estaban repletos de embarcaciones que llegaban desde el Caribe, desde las costas de África Occidental, desde las regiones tabacaleras de Virginia. Cada una cargando mercancía humana destinada a los mercados de Chalmers Street y Gadsden's Wharf, donde los compradores competían por adquirir cuerpos con la misma naturalidad con que negociaban barriles de arroz o fardos de algodón. Charleston no era simplemente un puerto. Era el corazón palpitante del comercio esclavista en el sur de los Estados Unidos, un lugar donde las fortunas se medían en el sufrimiento de otros. Las plantaciones arroceras que rodeaban la ciudad eran las más mortales de toda la región. A diferencia de las tierras algodoneras del interior, el cultivo de arroz requería que los trabajadores permanecieran sumergidos durante horas en aguas turbias infestadas de mosquitos transmisores de malaria, serpientes venenosas y caimanes. El calor era sofocante, el aire espeso, y las jornadas parecían no tener fin. La tasa de mortalidad era tan alta que algunos registros históricos estiman que casi un 30% de los esclavizados que llegaban a los campos de arroz morían durante su primer año. Cada cuerpo perdido significaba una nueva compra. El ciclo del horror debía mantenerse para sostener las cosechas. Fue en ese contexto donde el nombre de Sarah apareció por primera vez en los registros. En marzo de 1823, un comerciante de esclavos llamado Caleb Rutherford llegó a Charleston con una caravana de 37 personas compradas en Virginia y Carolina del Norte. Entre ellas, una joven de unos 19 o 20 años atrajo la atención de todos los presentes por una razón imposible de ignorar: su tamaño colosal. Los documentos del mercado describen que medía cerca de 7 pies de altura, más de 2 metros, y poseía una constitución física fuera de lo común.
una musculatura que la hacía parecer una figura esculpida más que una mujer de carne y hueso. Quienes presenciaron aquella subasta contaron que debía agacharse para atravesar las puertas y que sus manos eran tan grandes que podían rodear por completo la cabeza de un hombre adulto. En los papeles de venta solo figuraba su nombre de pila, Sara. No se registró apellido, como era costumbre con los esclavizados. Los pocos datos que sobrevivieron señalan que había nacido en una pequeña granja del Piamonte de Carolina del Norte, hija de una mujer esclavizada cuyo nombre se perdió en el tiempo. Los médicos actuales creen que Sara padecía gigantismo hipofisario, un raro trastorno causado por un exceso de hormona del crecimiento, generalmente provocado por un tumor benigno en la glándula pituitaria. Pero en 1823 no existía explicación científica alguna. Para los ojos de aquella sociedad, Sara era una rareza, un fenómeno, una mercancía excepcional. La subasta se llevó a cabo una sofocante mañana de marzo. El edificio estaba lleno de plantadores, comerciantes y curiosos ansiosos por ver a la mujer gigante de la que corrían rumores por toda la ciudad. Cuando la subieron al estrado, encadenada de muñecas y tobillos, un murmullo recorrió la sala. El subastador, un hombre corpulento llamado James Vanderhorst, confesó después que nunca había visto algo semejante. Las ofertas comenzaron en $400, una suma alta para la época, pero en cuestión de minutos se duplicaron y triplicaron. Los gritos de los postores resonaban en el aire cargado de calor, hasta que una voz desde el fondo del salón ofreció $1,300. El comprador fue Josiah Crane, un plantador de arroz de mediana fortuna, viudo, de unos 42 años, dueño de una hacienda llamada Marsh Bend, situada a unos 30 kilómetros al suroeste de Charleston, en el corazón pantanoso del Low Country. Era conocido entre sus pares por su carácter severo y su convicción de que la disciplina debía imponerse sin compasión. Así, con una cifra récord para aquel año, Sara fue vendida a un hombre que, sin saberlo, acababa de comprar su propia sentencia de muerte. Cuando la subasta terminó, Sara fue retirada del estrado. En su cuello colgaba un collar de cuero marcado con el sello de propiedad de Josiah Crane, símbolo del nuevo dueño al que ahora pertenecía. Algunos testigos afirmaron que, mientras era conducida fuera del edificio, no emitió sonido alguno. No lloró, no suplicó, no mostró miedo. Solo mantuvo la mirada fija hacia adelante, con un semblante impenetrable y una calma que resultaba inquietante. Su cuerpo enorme se movía con una gracia silenciosa, casi solemne, pese a las cadenas que le oprimían los tobillos. Nadie en aquel recinto podía imaginar que acababan de presenciar el inicio de una historia que se convertiría en leyenda. Una historia que terminaría en sangre, en misterio y en un silencio que se alargaría por generaciones. Mientras Crane preparaba el carro para llevarla a su plantación, una anciana mujer libre que vendía flores cerca del mercado fue escuchada murmurando entre la multitud: «Ese hombre acaba de comprar su propia muerte». Sus palabras en aquel momento pasaron inadvertidas. Pero con los años, esa frase se repetiría como una profecía cumplida. La plantación Marsh Bend era el retrato exacto del infierno que muchos imaginan al pensar en el sur esclavista. Una casa principal de 2 pisos, construida en estilo georgiano, con columnas blancas y una veranda que ofrecía vista directa a los extensos arrozales que se extendían hasta el río Ashley. Detrás se alzaban los edificios secundarios: la cocina, la cabaña del capataz, un granero, un molino de arroz y una fila de 12 chozas de madera destinadas a los esclavizados. Aquellas chozas, hechas de troncos sin pulir y con pisos de tierra, carecían de ventanas. Al caer la noche, el aire se volvía sofocante y los insectos zumbaban como un coro constante de condena. Más allá se extendían los campos de arroz, cientos de hectáreas cuidadosamente drenadas y conectadas por un sistema de diques y compuertas que regulaban el flujo del agua de las mareas. Trabajar allí era un castigo para el cuerpo y para el alma. El fango, los insectos y el calor convertían cada jornada en una lucha por sobrevivir. Cuando Sara llegó a Marsh Bend, a finales de marzo de 1823, fue asignada a la cabaña número 7, donde debía compartir espacio con 5 mujeres más. El capataz, un hombre delgado y nervioso llamado Porter Greenbell, quedó visiblemente perturbado al verla por primera vez. En una carta que envió a su hermano en Columbia, documento aún conservado en los archivos históricos de Carolina del Sur, describió a Sara con estas palabras: «Una criatura de dimensiones tan antinaturales que debe agacharse para entrar en las chozas.
Cuando se yergue, parece más un coloso antiguo que una mujer cristiana. Pero Josiah Crane no había pagado $1,300 por una simple trabajadora de campo. Él veía en ella un espectáculo, una rareza que podía mostrar como trofeo ante sus invitados. Apenas una semana después de su llegada, comenzó a exhibirla a visitantes, vecinos plantadores, comerciantes de Charleston y caballeros de paso. Los invitaba a su casa con el único propósito de mostrarles la gigante que había adquirido. Sarah era llevada hasta el salón principal o la veranda y obligada a demostrar su fuerza. Levantaba barriles de arroz, yunques de hierro o incluso animales enteros. Crane, orgulloso, posaba junto a ella para destacar su estatura descomunal, mientras sus invitados reían, bebían y comentaban como si asistieran a un espectáculo circense. Un médico de Charleston, el Dr. Edmund Porcher, dejó constancia de una de esas visitas en su diario personal. En su anotación del 23 de mayo de 1823 escribió: «El señor Crane ha adquirido una mujer de proporciones extraordinarias. Su altura supera los 2 metros y su fuerza parece acorde a su tamaño. La observé levantar un barril de arroz de unas 300 libras con facilidad asombrosa. No puedo negar que la visión me causó un desasosiego difícil de explicar, como si la naturaleza misma hubiera experimentado con límites que no le correspondían». Para Sarah, aquellas exhibiciones no eran más que el comienzo de un sufrimiento prolongado. Cuando no era mostrada como curiosidad ante los invitados de Crane, trabajaba en los arrozales bajo condiciones que rompían el cuerpo y el espíritu de cualquier ser humano. Sin embargo, incluso en medio de aquel tormento, su silencio y su resistencia comenzaron a hacerse notar. Nadie sabía que, en ese silencio, se gestaba una fuerza que tarde o temprano estallaría con la furia de siglos contenidos. La vida en los arrozales del Low Country era una condena. Las jornadas comenzaban antes del amanecer, cuando el aire aún era húmedo y espeso, y los esclavizados se adentraban en los campos anegados hasta las rodillas, sumergidos en aguas cálidas y turbias donde zumbaban enjambres de mosquitos portadores de fiebre y malaria. Trabajaban entre 10 y 12 horas al día, encorvados, arrancando hierbas, trasplantando arroz o cosechándolo bajo un sol implacable. Los pies se llenaban de llagas, las manos de cortes, y la piel ardía bajo el calor y el agua salobre. El trabajo era brutal, inhumano y continuo, sin descanso, sin esperanza. Sarah, por su tamaño y fuerza, pronto se convirtió en una herramienta valiosa y al mismo tiempo en un blanco constante. Crane la utilizaba para las tareas más pesadas: mover las compuertas de los diques, arrastrar troncos, levantar las piedras de molino. Pero también la usaba como ejemplo de castigo. Cuando alguno de los esclavizados se quejaba, se enfermaba o simplemente no podía seguir el ritmo impuesto, Crane elegía a Sarah para mostrar lo que sucedía a quien desobedecía. No importaba si era culpable o no, su castigo servía para infundir miedo. Las herramientas del dolor estaban siempre listas: el poste de azotes, los cepos de madera y el buck, una estructura en la que se forzaba a la persona a doblar las rodillas y pasar un palo entre sus brazos y piernas, dejándola inmóvil durante horas. Eran instrumentos cotidianos. Las cartas del capataz Grimble mencionan al menos 3 ocasiones en el primer año en que Sarah fue castigada públicamente por insolencia o por negarse a ser exhibida ante visitantes. Pero, para sorpresa de todos, ella nunca se quebró. Según testificaron años más tarde algunos de los esclavizados que vivieron en Marsh Bend, Sarah soportaba los azotes sin emitir un solo grito, y cuando terminaban, caminaba de regreso a su cabaña sin ayuda, erguida, con la mirada fija en el horizonte. A ojos de los demás, comenzó a convertirse en una presencia temible, casi sagrada. Algunos la llamaban la Alta Sarah. Otros, simplemente, la Muralla, porque decían que cuando ella decidía pararse en un sitio, nada ni nadie podía moverla. Con el tiempo, su fuerza se volvió una especie de escudo para los demás. Los relatos hablan de ocasiones en las que intervino para proteger a los niños demasiado pequeños que eran golpeados por los capataces, o en las que cargó en sus brazos a los que caían desmayados por el calor, y los llevó de vuelta a sus chozas. También se contaban historias de cómo se plantaba frente a Crane cuando él intentaba separar familias durante las ventas de esclavos, mirándolo en silencio hasta que el hombre, incómodo, desistía por un momento. No hablaba mucho. Su voz era grave, profunda, serena, como si cada palabra proviniera de una calma antigua. Pero cuando hablaba, todos escuchaban. En las noches sin luna,
Los más viejos decían que la fuerza de Sarah no venía solo de su cuerpo, sino de los espíritus de sus antepasados que la acompañaban en el pantano. Aún así, Crane comenzaba a sentir algo más fuerte que el odio: miedo. Sabía que la mujer a la que había comprado no era como las demás. Había en ella una resistencia que ninguna cadena parecía contener, y ese miedo, tarde o temprano, iba a estallar. El primer gran enfrentamiento entre Josiah Crane y Sarah Drummond ocurrió en el verano de 1824, 15 meses después de su llegada. Un caballero de Charleston, Augustus Peyton, había oído hablar de la gigante esclava y viajó hasta Marshbend con una propuesta: pagarle a Crane $300 para llevar a Sarah durante 2 semanas a la ciudad y exhibirla en una muestra itinerante llamada Curiosidades de la Naturaleza y la Ciencia. El espectáculo incluía especímenes disecados, artefactos mecánicos, y Sarah sería la atracción viva principal. Crane aceptó sin dudarlo. El dinero fácil y la oportunidad de destacar en la sociedad charlestoniana eran demasiado tentadores. Pero cuando comunicó su decisión a Sarah, por primera vez en su vida ella dijo no. Una sirvienta de casa llamada Ruth, que presenció la escena, contaría años después que Sarah lo miró directamente a los ojos y dijo con voz baja pero firme: no iré. Crane quedó atónito. Nunca nadie le había desobedecido así. Ordenó que repitiera la instrucción. Ella volvió a responder: no iré. El rostro de Crane enrojeció. Llamó al capataz Grimble y ordenó que la llevaran al poste de azotes de inmediato. 4 hombres trataron de arrastrarla, pero Sarah no se resistió con violencia. Simplemente se plantó en el suelo. Su cuerpo se volvió peso muerto, inamovible. La golpearon con bastones. La empujaron, la tiraron de los brazos y no pudieron moverla ni un paso. Tuvieron que llamar a más hombres, 8 en total, y solo cuando amenazaron con dañar a otros esclavizados, Sarah cedió y caminó hacia el poste. Recibió 30 latigazos. No gritó, no lloró. Solo apretó los dientes, la espalda abierta en sangre, el vestido empapado de dolor. Cuando la soltaron, volvió a su cabaña caminando erguida, y nunca fue llevada a Charleston. Aquella noche, algo cambió para siempre en Marshbend. Desde aquel día, el ambiente en Marshbend se tornó distinto. El silencio habitual de los esclavizados se mezclaba con un murmullo de respeto y temor hacia Sarah. Todos habían visto cómo había soportado la brutalidad sin ceder, cómo su voluntad había doblegado la autoridad de Crane, aunque fuera por un instante. En los campos y las chozas, su nombre empezó a pronunciarse con reverencia, como si se tratara de una fuerza protectora más que de una simple mujer. Crane, por su parte, estaba consumido por la humillación. Durante años se había vanagloriado de tener el control absoluto sobre cada persona bajo su mando. Pero ahora su autoridad había sido cuestionada frente a testigos. Aunque públicamente fingía que nada había cambiado, dentro de él crecía una rabia silenciosa. Sin embargo, también comprendió que si seguía castigándola con la misma frecuencia, su poder podría erosionarse aún más. Cada golpe que ella resistía sin quebrarse lo dejaba más débil, más pequeño ante los ojos de los demás. Así, la violencia disminuyó, pero no desapareció. Se transformó en algo más peligroso. Una tensión constante, invisible, que flotaba sobre la plantación como el calor sobre los arrozales. Pasó un año en esa tensa calma. Sarah continuó trabajando con la misma disciplina inquebrantable, sin queja alguna. La trataban como si fuera parte de la maquinaria del campo, indispensable y temida. Los visitantes seguían viniendo para verla, pero Crane ya no se atrevía a sacarla de la plantación. A veces, mientras observaba a Sarah levantar pesadas compuertas o mover grandes troncos con la fuerza de 3 hombres, pensaba que aquella mujer no era humana, sino algún tipo de castigo vivo enviado por Dios. Pero no decía nada. Se limitaba a observarla, con una mezcla de fascinación y rencor. Fue durante ese frágil equilibrio cuando el destino cambió el rumbo de la historia. En la primavera de 1826, Sarah comenzó a mostrar señales de embarazo. Nadie supo al principio quién era el padre, pero los rumores se extendieron pronto entre los esclavizados de Marshbend. Algunos pensaron que podía haber sido resultado de una violación, algo frecuente en las plantaciones, pero pronto se supo la verdad. El padre era Marcus, un carpintero de unos 30 años, también esclavizado en Marshbend. Era un hombre tranquilo, hábil con las manos, capaz de reparar los molinos, construir herramientas o tallar madera con precisión. Había llegado 2 años antes, tras ser comprado en una subasta en Georgetown.
Se decía que había perdido a su esposa y a su hija cuando fueron vendidas a otro estado, y desde entonces apenas hablaba. Marcus y Sarah se habían encontrado en el trabajo, compartiendo silencios más que palabras. En un mundo donde todo les era arrebatado, su tiempo, su dignidad, sus cuerpos, se habían dado algo que nadie más podía controlar: compañía y respeto. No fue un romance apasionado, sino una alianza silenciosa, una manera de sobrevivir en medio del horror. Se les veía algunas noches sentados fuera de la cabaña número 7, observando las luciérnagas sobre el pantano. Marcus le contaba historias de los lugares donde había trabajado, de las herramientas que fabricaba, de los ríos y caminos que conocía. Sarah escuchaba sin interrumpir, como si cada palabra suya fuera un refugio. Cuando en los primeros meses de 1826 Sarah descubrió que estaba embarazada, lo mantuvo en secreto todo el tiempo que pudo. Pero su cuerpo enorme no tardó en revelar la verdad. Las mujeres del campo fueron las primeras en notarlo, y pronto la noticia llegó a los oídos de Crane. Para los demás, la noticia despertó una pequeña chispa de esperanza. Un niño significaba vida, futuro, familia, un respiro en medio de tanta muerte. Pero para Sarah significó miedo. Ella sabía lo que aquello implicaba. Sabía que su hijo nacería como propiedad, que su destino estaría escrito por manos ajenas antes incluso de pronunciar su primer llanto. Crane, al enterarse, no mostró compasión. Al contrario, vio en el embarazo una oportunidad. Comentaba ante sus visitantes que esperaba que el niño heredara el tamaño y la fuerza de su madre, y que si así era, podría alcanzar un precio altísimo en el mercado cuando llegara a la adolescencia. Los sirvientes escuchaban esas palabras y las transmitían en voz baja a los demás, llenando el aire de temor y repulsión. Fue entonces cuando Sarah, por primera vez, sintió algo más profundo que la rabia o la resignación, un miedo frío e implacable, no por sí misma, sino por el pequeño que llevaba dentro. Su mirada cambió, dejó de hablar casi por completo. Las noches en que solía sentarse con Marcus se convirtieron en largas horas de silencio, mirando hacia la casa grande, con una expresión tan dura que nadie se atrevía a interrumpirla. Nadie lo sabía aún, pero aquel embarazo sería el comienzo del fin en Marsh Bend. El verano de 1826 trajo consigo un calor insoportable. Los pantanos hervían bajo el sol, el aire era tan denso que parecía líquido, y el trabajo se volvía más insoportable que nunca. Sarah, con su cuerpo ya marcado por el peso del embarazo, continuó trabajando a pesar de las advertencias de las otras mujeres. El capataz Grimble insistía en que debía seguir cumpliendo su cuota diaria. Crane no aceptaba excusas. En sus palabras, la hembra es fuerte como una bestia. Puede trabajar hasta el día del parto. Marcus intentó intervenir. Una tarde, mientras Sarah cargaba sacos de arroz hacia el molino, se acercó al capataz y le rogó que le permitiera descansar. Grimble lo empujó con desprecio y le ordenó volver a su puesto. Marcus, incapaz de contenerse, le sujetó el brazo con fuerza. Fue solo un segundo, pero bastó para condenarlo. Esa misma noche, Crane mandó azotarlo públicamente frente a todos. Sarah fue obligada a presenciar el castigo. Marcus recibió 40 latigazos. Cada golpe cortaba el aire como un trueno, y la carne de su espalda se abrió hasta mostrar los músculos. Sarah, inmóvil, miraba la escena sin parpadear, con las manos cerradas tan fuerte que sus uñas se hundían en la piel. Los demás lloraban en silencio, impotentes. Cuando el castigo terminó, Marcus cayó inconsciente. No volvió a levantarse. Murió esa misma noche, y su cuerpo fue enterrado detrás del molino, en una fosa sin nombre. Desde ese momento, Sarah cambió para siempre. Su silencio, antes sereno, se volvió una sombra densa. No hablaba, no dormía, apenas comía. Pasaba las noches sentada junto a la cabaña, mirando hacia los arrozales inundados, como si esperara que algo emergiera de la oscuridad. Algunos decían que la habían visto susurrar palabras en un idioma que nadie comprendía. Otros que extendía las manos hacia el agua y murmuraba el nombre de Marcus. El capataz comenzó a evitarla. Incluso los hombres más crueles entre los supervisores sentían algo extraño cuando se cruzaban con ella. Una de las mujeres del campo, llamada Miriam, recordaría años después que la atmósfera cambiaba cuando Sarah pasaba cerca. El aire se volvía pesado, los pájaros callaban y hasta los perros se escondían. Cuando llegó el momento del parto, en noviembre de 1826, la tensión en la plantación era insoportable. Sarah dio a luz en su cabaña, asistida por las mujeres mayores. Fue una noche de tormenta, con relámpagos que iluminaban los pantanos y truenos que hacían temblar las paredes.
El niño nació grande y fuerte, con una voz potente. Sara lo sostuvo entre sus brazos con una mezcla de ternura y terror. Lo llamó Isaiah, nombre que significaba «El Señor es mi salvación», pero su alegría duró poco. Al día siguiente, Crane apareció en la cabaña. Entró sin pedir permiso, observó al bebé y sonrió con satisfacción. «Será valioso», dijo. «Un verdadero prodigio». Luego añadió algo que heló la sangre de las presentes. «Cuando tenga la edad suficiente, lo enviaré a la ciudad. Tal vez lo exhiban como a su madre, o tal vez lo venda. De cualquier modo nos dará buen dinero». Sara no respondió, solo bajó la mirada hacia el niño y lo abrazó más fuerte. Esa noche no durmió ni un minuto. Se quedó sentada junto a la puerta, con Isaiah en brazos, escuchando el crujir de los árboles bajo el viento. Nadie sabe qué pensamientos pasaron por su mente, pero a la mañana siguiente, algo en sus ojos había cambiado. Ya no había miedo, solo una calma peligrosa, como la de un río que parece inmóvil antes de desbordarse. Durante las semanas siguientes, Sara continuó trabajando sin hablar con nadie. Mantenía a su hijo cerca siempre que podía, y cuando debía dejarlo, lo confiaba a Ruth o a Miriam. Pero en su interior el fuego crecía, silencioso, incontrolable. Los esclavizados más viejos decían que la habían visto caminar sola por los pantanos al caer la noche, sin lámpara, sin miedo. Algunos afirmaban que hablaba con las aguas, otros que buscaba el espíritu de Marcus. Fue en una de esas noches, dicen, cuando la decisión se formó en su mente. La decisión que cambiaría para siempre el destino de Marchband y cuyo eco seguiría retumbando durante siglos. Sara no iba a permitir que su hijo creciera en cadenas. Durante los meses siguientes, el invierno se deslizó sobre Marchband con un frío húmedo y persistente. Los campos de arroz estaban vacíos, los canales cubiertos por una neblina espesa que parecía surgir del propio pantano. Sara seguía cumpliendo con sus labores diarias, aunque su mente ya no estaba en los campos ni en la casa grande. La semilla del propósito había germinado en su interior, y cada día que pasaba, su determinación crecía. Los demás comenzaron a notarlo. Ruth, la sirvienta de la casa, decía que podía sentir el cambio en la forma en que Sara respiraba. Era como si cada inhalación pesara, como si contuviera una rabia dormida. A veces, cuando pasaba junto a Crane, Sara lo miraba con una calma tan fría que el hombre desviaba la vista. Sabía que algo se estaba gestando, aunque no sabía qué. En las noches, Sara salía de su choza en silencio y caminaba hasta la orilla del pantano. Allí, bajo la luz pálida de la luna, se arrodillaba y hundía las manos en el agua. Las mujeres decían que hablaba con los espíritus de sus ancestros, con las almas de los que habían muerto en los campos. Algunos contaban que había empezado a recoger piedras lisas del río, trozos de madera, y los llevaba consigo, guardándolos bajo su cama. Nadie entendía qué hacía, pero todos sabían que se preparaba para algo. Mientras tanto, Crane no cambiaba su rutina. Continuaba con sus negocios, organizando cosechas, haciendo tratos con comerciantes de Charleston. Sin embargo, algo en él se había quebrado. El respeto que antes imponía con facilidad ahora se sostenía sobre el miedo. Sus esclavizados trabajaban en silencio, evitando cruzar su mirada, pero ya no lo obedecían con el mismo terror de antes. Desde el incidente del castigo a Sara, su figura se había vuelto más frágil, casi vacía. A finales de marzo de 1827, un visitante llegó a la plantación. Se trataba del Dr. Edmund Porcher, el mismo que años antes había quedado intrigado por la fuerza de Sara. Venía con una carta de recomendación de Charleston y con una oferta para estudiar su condición singular. Quería examinarla, medirla, registrar su fuerza y su anatomía, pues creía que su cuerpo podría revelar secretos médicos. Crane, seducido por la posibilidad de ganar prestigio, aceptó sin dudar. Sara fue llamada a la casa grande. La hicieron entrar en el salón principal, donde Porcher la esperaba con una libreta y varios instrumentos. Le pidió que extendiera los brazos, que abriera la boca, que caminara de un extremo a otro del salón. La observó con una mezcla de curiosidad y temor. Cuando intentó tocarle el cuello para medir el pulso, Sara lo detuvo con una sola mirada. El médico dio un paso atrás, incómodo. «Su cuerpo es una maravilla», comentó Porcher a Crane, intentando recuperar la compostura. «Si la ciencia pudiera entenderla, tal vez comprenderíamos los límites de la naturaleza». Crane sonrió satisfecho, sin notar que Sara, en silencio, cerraba los puños detrás de su espalda. Esa noche, mientras los invitados cenaban y bebían vino en la galería, Sara observaba desde lejos. Había escuchado suficiente.
Sabía que Crane planeaba enviar al doctor una carta para ofrecerle derechos de estudio sobre ella y su hijo, a cambio de dinero. Lo había oído decir que, si el niño hereda la fuerza de su madre, podría convertirse en una muestra viviente que atraerá la atención de todo el país. Fue en ese instante cuando el fuego se volvió decisión. Sarah comprendió que no había esperanza de escapar, ni para ella ni para Isaiah, si Crane seguía con vida. La única libertad posible sería la que ella misma se cobrara con sus manos. Durante días observó los movimientos en la casa grande. Sabía cuándo los sirvientes encendían las lámparas, cuando Crane se retiraba a su biblioteca, cuando el capataz dormía. Guardó cada detalle, cada horario. Miriam recordaría después que la noche del 13 de agosto, Sarah le pidió que cuidara a su hijo al amanecer, solo por unas horas. No explicó por qué, solo la miró con unos ojos tan profundos que Miriam sintió escalofríos. «Volveré antes de que el sol se levante», dijo Sarah, y Miriam, sin entender del todo, asintió. Esa noche, los pantanos estaban en silencio. Ni los grillos cantaban, y mientras el viento soplaba desde el río, Sarah Drummond se preparaba para entrar por última vez en la casa de su amo. La madrugada del 14 de agosto de 1827 cayó sobre Marchben envuelta en una calma engañosa. La luna, apenas visible tras un velo de nubes, proyectaba sombras difusas sobre los arrozales inundados. El aire era espeso, casi irrespirable, y todo el paisaje parecía contener la respiración. En la cabaña número 7, Sarah se levantó sin hacer ruido. Se inclinó sobre su hijo dormido, le acarició la mejilla y le susurró algo que nadie escuchó. Luego, lo envolvió con cuidado en una manta y lo colocó en brazos de Miriam, que aguardaba temblorosa junto a la puerta. «Cuídalo», dijo en voz baja. «Si no regreso antes del amanecer, llévalo hacia el pantano. Sigue el curso del agua hasta el viejo ciprés. Allí sabrás qué hacer». Miriam intentó detenerla, pero Sarah ya se había ido. Cruzó el patio con pasos silenciosos, como si flotara sobre la tierra húmeda. El único sonido era el leve crujido de las hojas bajo sus pies descalzos. La casa grande se alzaba imponente ante ella, iluminada por la luz temblorosa de las lámparas que quedaban encendidas durante la noche. Sarah conocía cada rincón, cada tabla que chirriaba, cada puerta que se abría sin ruido. Había estudiado su camino durante semanas. Entró por la parte trasera, donde la cocina conectaba con el pasillo de servicio. El olor a grasa y ceniza impregnaba el aire. Avanzó en la oscuridad, guiándose por la tenue luz que provenía del despacho de Crane. Desde el interior se escuchaba un leve murmullo, el sonido de una pluma raspando sobre el papel. El amo aún estaba despierto, escribiendo una de sus interminables cartas a los comerciantes de Charleston. Sarah se detuvo frente a la puerta. Su respiración era profunda, controlada. A través de la rendija pudo verlo. Josiah Crane, sentado en su escritorio de caoba, rodeado de libros y papeles. Llevaba una bata de terciopelo, su cabello estaba despeinado y una lámpara de aceite proyectaba su sombra distorsionada sobre la pared. No había guardias, no había testigos, solo ellos dos, en la quietud mortal de la madrugada. Durante un instante, Sarah recordó los años de humillación, las cadenas, los golpes, las exhibiciones, la muerte de Marcus, las palabras crueles sobre su hijo. Todo se comprimió dentro de ella hasta volverse insoportable. Dio un paso hacia adelante. La puerta se abrió sin rechinar. Crane levantó la vista sorprendido. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz adormecida. Sarah no respondió. Avanzó lentamente, cada movimiento pesado y preciso. «Te ordeno que te detengas», insistió él poniéndose de pie. Pero su voz vaciló. La figura de Sarah parecía llenar la habitación. La luz de la lámpara temblaba sobre su rostro. En sus ojos no había ira, ni furia desbordada, sino una fría determinación, la de alguien que ha aceptado un destino inevitable. «No volverás a tocarlo», dijo finalmente, con voz baja pero firme. Crane frunció el ceño. «¿A quién te refieres?». «A mi hijo». En ese instante el silencio se quebró. Crane intentó retroceder, pero Sarah ya estaba sobre él. La fuerza que desató fue algo que ningún ser humano debería poseer. Lo tomó del cuello con ambas manos. Él intentó gritar, golpearla, liberarse, pero fue inútil. Los muebles cayeron. La lámpara rodó por el suelo. El fuego se extendió sobre los papeles. El sonido fue breve, un chasquido seco, y luego nada más. Cuando el cuerpo de Josiah Crane cayó al suelo, la habitación olía a aceite quemado y miedo. Sarah permaneció de pie unos segundos, mirando el cadáver sin emoción. No fue un arrebato, fue una liberación.
un acto que había nacido en la desesperación y florecido en justicia. Entonces, el fuego empezó a crecer. Las cortinas ardían, el humo se extendía por el pasillo. Sara salió sin prisa, cruzó la cocina y volvió a la oscuridad exterior. Detrás de ella, la casa comenzaba a iluminarse desde dentro como un faro infernal. Caminó hacia los arrozales. El viento traía el olor del humo y el eco distante de gritos. A lo lejos Miriam la vio venir, envuelta en aquella luz anaranjada, como si el fuego la siguiera. ¿Qué hiciste?, le preguntó llorando. Sara solo respondió: liberé a los míos. Luego tomó en brazos a Isaiah, lo besó en la frente y lo entregó de nuevo a Miriam. Llévalo, no mires atrás. Y antes de que la primera luz del amanecer tocara el pantano, Sara Drummond desapareció entre los árboles, tragada por la niebla. Nunca más se la volvió a ver. Cuando el sol se levantó sobre los arrozales aquella mañana, Marsh Bend ya no existía como antes. La casa principal era una ruina humeante. Las vigas ardían todavía, el aire olía a ceniza y madera quemada. Los criados corrían de un lado a otro intentando rescatar lo poco que quedaba, mientras los esclavizados permanecían en silencio, observando desde lejos, sin pronunciar palabra. Nadie lloraba al amo. Nadie se atrevía a apagar el fuego. El cuerpo de Josiah Crane fue encontrado en la biblioteca, carbonizado, aplastado, irreconocible. Los médicos que acudieron desde Charleston quedaron horrorizados. Según el informe que más tarde se archivaría en los registros del condado, la causa de muerte no fue el incendio. Su cráneo estaba fracturado en múltiples partes, como si lo hubiesen comprimido con una fuerza descomunal. Ninguna herramienta conocida podía causar aquel daño, solo manos humanas. Manos demasiado poderosas. El capataz Greenbelt fue interrogado, junto con varios testigos. Todos contaron versiones distintas, pero en cada una aparecía el mismo nombre: Sara. Algunos afirmaron haberla visto salir de la casa mientras ardía. Otros juraron que desapareció en el pantano antes de que el fuego llegara al techo. El sheriff de Charleston envió a 3 hombres a buscarla, acompañados de perros rastreadores. Durante días recorrieron los diques, los caminos y los canales, pero no hallaron rastro alguno. Ni un trozo de ropa, ni una huella, ni un cuerpo. A medida que las semanas pasaban, las historias comenzaron a multiplicarse. En las noches húmedas, los trabajadores de las plantaciones vecinas aseguraban escuchar pasos pesados entre los pantanos, o ver una figura enorme moviéndose a través de la bruma. Algunos decían que era su espíritu, otros que aún vivía, escondida en las ciénagas, alimentándose de raíces y peces. Un anciano que vivía en la ribera del Ashley juró haberla visto una vez. Estaba cubierta de barro, su piel brillaba bajo la luna. Me miró y supe que era ella. Pero no sentí miedo, sino respeto. Las autoridades, sin embargo, cerraron el caso sin resolverlo. El expediente se archivó con la nota: sospechosa, esclava femenina, nombre Sara, desaparecida sin dejar rastro. Con el tiempo, los Crane perdieron sus propiedades. Los herederos vendieron lo poco que quedaba, y la plantación fue abandonada, devorada por la vegetación y el olvido. Pero la historia de Sara no murió con el fuego. Se transformó en algo más grande, más profundo. Los esclavizados de las plantaciones cercanas empezaron a invocar su nombre como símbolo de resistencia. Cuando un capataz levantaba el látigo, alguien susurraba: que el espíritu de Sara nos proteja. Cuando alguien intentaba huir, decían: ella abre los caminos. Y en las noches de tormenta, cuando el viento hacía temblar los techos de las chozas, algunos aseguraban escuchar un susurro grave entre los árboles: no temas. Años más tarde, un predicador negro llamado Ezekiel Harper, que había nacido en Marsh Bend, llevó la historia de Sara consigo al norte, donde comenzó a narrarla en iglesias y reuniones clandestinas de libertos. Decía que Sara no era una asesina, sino un instrumento divino, una mujer que había hecho lo que muchos soñaban y pocos se atrevían: romper las cadenas con sus propias manos. Sus palabras se extendieron. En cada relato Sara crecía. Para algunos se volvió una santa, para otros una vengadora enviada por Dios. Los niños esclavizados crecían escuchando su nombre como una leyenda, y cuando alguien escapaba hacia el norte, decían que era una hija de Sara. Con el paso de los años, la frontera entre historia y mito se borró por completo. Los documentos hablaban de una mujer desaparecida, pero en la memoria del pueblo, Sara Drummond nunca desapareció. Vivía en los pantanos, en las voces, en la fe de los oprimidos. Y cada vez que una mano se alzaba contra la injusticia,
Alguien susurraba en voz baja: Sarah camina esta noche. Los meses posteriores a la muerte de Josiah Crane fueron un torbellino de rumores, miedo y silencios forzados. Charleston entera hablaba del caso, pero pocos se atrevían a hacerlo en voz alta. Los periódicos locales mencionaron brevemente el incidente como una tragedia doméstica ocurrida en Marshbend Plantation, sin mencionar nombres ni causas. Sin embargo, los que vivían en los márgenes, los que habían sentido en carne propia el peso de la esclavitud, sabían la verdad. La noticia viajó de plantación en plantación, de boca en boca, transformándose en leyenda antes de llegar al mes siguiente. Algunos decían que Sarah se había convertido en un espíritu guardián, que su alma vagaba por los pantanos protegiendo a los fugitivos que huían hacia el norte. Otros aseguraban haberla visto con vida, escondida entre los árboles, alimentando a los niños perdidos y guiando a las madres que escapaban con sus hijos. En las noches de luna llena, se decía que una silueta gigantesca caminaba entre la niebla del Ashley River, con un niño en brazos, murmurando canciones en una lengua antigua. Mientras tanto, los dueños de plantaciones temblaban en secreto. La sola idea de que una mujer esclavizada hubiera matado a su amo con las manos desnudas y desaparecido sin dejar rastro era algo que ningún sistema podía tolerar. En respuesta, el gobierno local endureció las leyes. Se prohibió a los esclavizados reunirse después del anochecer. Se impusieron castigos más severos a los fugados y se autorizó a los patrulleros a entrar en las cabañas sin orden judicial. Pero cuanto más intentaban silenciar su historia, más fuerte resonaba el nombre de Sarah Drummond. Las canciones espirituales que se cantaban en los campos empezaron a incluir versos que hablaban de una mujer alta, de manos poderosas y corazón de madre. Canciones que no mencionaban su nombre, pero que todos entendían. En una de ellas se repetía: ella cruzó el río sin miedo, el Señor la cubrió con su sombra. El amo cayó, pero su alma se alzó. A finales de 1827, los funcionarios de Charleston reabrieron la investigación brevemente, presionados por los propietarios alarmados. En los registros del condado se conserva un detalle inquietante: una carta anónima, recibida en septiembre, con caligrafía torpe, pero palabras claras. Decía: no estoy muerta, no volveré, voy al norte a buscar a mi hijo. Si alguien intenta detenerme, conocerá el mismo destino que Crane. El documento no llevaba firma, pero el magistrado que la leyó escribió al margen: el tono, la fuerza y el detalle coinciden con los testimonios sobre la mujer conocida como Sarah. Nadie supo cómo aquella carta había llegado a sus manos, enviada desde una oficina de correos de Columbia, a más de 160 kilómetros de Charleston. ¿Había sobrevivido Sarah? ¿Había logrado escapar herida, arrastrándose a través de los pantanos hasta alcanzar la carretera principal? Nadie podía explicarlo, pero el simple hecho de que la carta existiera encendió una chispa de esperanza entre los esclavizados del sur. Si ella podía hacerlo, si una mujer golpeada, herida y sola había burlado a los cazadores, entonces tal vez la libertad no era un sueño imposible. Por su parte, los comerciantes de esclavos comenzaron a vigilar con paranoia a cualquier mujer alta, fuerte o callada. Se ofrecieron recompensas de hasta $500 por información sobre la gigante fugitiva de Marshbend. Pero no apareció nadie que pudiera ser ella. Cada pista se desvanecía en los pantanos, como si el propio paisaje la protegiera. Así, mientras las autoridades cerraban el caso por falta de pruebas, la historia seguía creciendo en la memoria de los pueblos, en los cantos, en los rezos secretos que los hombres murmuraban antes de dormir. Porque Sarah Drummond ya no era solo una mujer, era la encarnación del límite, el punto exacto donde el dolor se transforma en fuerza y la sumisión en resistencia. Y aunque los amos quisieron enterrarla en silencio, la tierra misma parecía negarse a olvidarla. A medida que pasaban los años, la figura de Sarah Drummond comenzó a transformarse en algo más grande que la historia de una sola mujer. En los campos, en los puertos y en las cocinas donde los esclavizados susurraban entre ellos, su nombre se volvió un símbolo de coraje y redención. Algunos decían que se había internado tan profundamente en los pantanos que el barro la había cubierto y los animales la habían protegido. Otros juraban que se había unido a los grupos de fugitivos que viajaban de noche por rutas secretas hacia el norte, ayudando a liberar a otros en su camino. El rumor más persistente contaba que Sarah seguía buscando a su hijo, un niño llamado Jacob, vendido a un comerciante de Savannah poco antes de la tragedia. En las tabernas, en los mercados, incluso en las iglesias,
comenzaron a circular historias sobre una mujer gigantesca que preguntaba por un bebé de piel oscura y manos grandes. Algunos afirmaban que la habían visto pasar por Georgia, caminando sola, descalza, con una cicatriz en el hombro izquierdo y una mirada que helaba el alma. Nadie se atrevía a detenerla. En 1831, un grupo de fugitivos que había cruzado hacia Pensilvania por el ferrocarril subterráneo relató haber recibido ayuda de una mujer más alta que cualquier hombre, que los guió durante 3 noches por bosques y pantanos. Dijeron que sabía orientarse por las estrellas, que cargaba sobre su espalda sacos de víveres que ninguno de ellos podía levantar, y que hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz sonaba como el eco de la tierra misma. Nos dijo que buscaba a su hijo, declaró uno de ellos, y que hasta hallarlo no descansaría. En los años siguientes, siguieron apareciendo testimonios semejantes. Una mujer descomunal vista en los márgenes de los caminos, en plantaciones abandonadas, en los ríos del sur. En 1835, un capataz de Georgia escribió en su diario que una mujer del tamaño de un gigante se había presentado pidiendo agua. Cuando él intentó detenerla para entregarla a las autoridades, ella lo levantó en el aire con una sola mano y lo arrojó contra el suelo. «No me busques», le dijo. Luego desapareció entre los árboles. 10 años más tarde, en 1842, una mujer cuáquera del estado de Ohio registró en su diario la visita de una extraña viajera. Llegó al anochecer, cubierta de barro y cansancio. «Era la mujer más alta que mis ojos han visto. Dijo buscar a un niño vendido desde Charleston hace muchos años. Le ofrecimos pan y agua. Cuando le contamos que nada sabíamos, lloró en silencio. Al amanecer, se había marchado sin dejar rastro». Aquellos relatos nunca fueron verificados oficialmente, pero alimentaron la esperanza. Entre los libres del norte, Sara empezó a considerarse una heroína. Entre los esclavizados del sur, una leyenda viviente. Su nombre se cantaba en los himnos espirituales de las iglesias negras y se murmuraba en los rezos nocturnos de quienes aún soportaban el látigo. «Sara camina con nosotros», decían los ancianos. «Ella abre los caminos hacia la libertad». Los dueños de plantaciones, en cambio, usaron su historia para propagar el miedo. Decían a sus esclavizados que Sara era un demonio del pantano, una bestia vengativa que devoraba a los que desobedecían. Publicaban panfletos describiéndola como la gigante salvaje de Charleston. Pero por más que intentaron convertirla en un monstruo, no pudieron borrar el verdadero significado de su nombre. Porque Sara Drummond, ya sea espíritu o carne, se había convertido en el rostro invisible de la resistencia. Y mientras los amos la maldecían, los oprimidos la bendecían en voz baja, seguros de que, en algún lugar entre los pantanos y las estrellas, la madre que desafió al yugo seguía caminando. Con el paso del tiempo, el nombre de Sara Drummond comenzó a cruzar generaciones, transmitido en susurros y canciones, en los relatos de abuelas que hablaban a la luz del fuego. Para muchos niños nacidos en esclavitud, ella fue el primer ejemplo de que un cuerpo oprimido podía desafiar el destino, que la libertad no era un sueño imposible, sino una promesa escrita en la sangre de quienes se atrevían a resistir. A mediados del siglo XIX, cuando las tensiones entre el norte y el sur crecían, su historia adquirió nueva fuerza. En los círculos abolicionistas, algunos predicadores y activistas comenzaron a mencionar a la mujer de los pantanos de Carolina del Sur en sus discursos. Nadie sabía si realmente existía, pero su leyenda servía como un espejo del horror y la valentía. En 1850, el periódico The Liberator publicó un breve artículo titulado «La gigante de Marsh Bend», basado en rumores recopilados por un viajero de Charleston. El texto describía a Sara como una sombra de justicia que se alza en la noche, para recordar que incluso los cuerpos encadenados tienen poder. El artículo fue prohibido en varios estados del sur, pero ya era demasiado tarde. El mito se había arraigado. Los espirituales cantados en las iglesias mezclaban el nombre de Sara con referencias bíblicas. Algunos decían que era como Débora, la profetisa que se alzó contra la opresión. Otros la comparaban con Sansón, dotada de una fuerza sobrehumana enviada por Dios. En los templos improvisados en los campos, los predicadores decían a los suyos: «Cuando sientas el látigo, recuerda a Sara. Cuando te falte el aire, invoca su nombre. Ella caminó antes que tú». Incluso los soldados negros que lucharon en la guerra civil años después llevarían su historia consigo. Hay registros orales de hombres del 54 todo regimiento de Massachusetts que decían haber oído, de labios de sus madres o abuelas, la advertencia:
Si caes en el campo, Sara te levantará. Una mezcla de fe, consuelo y orgullo los acompañaba al combate. Pero más allá de los cantos y de la mística, hubo quienes intentaron buscar la verdad histórica. En 1872, un profesor de historia de la Universidad de Columbia, llamado Jonathan Green, visitó los restos de Marsh Bend Plantation. En su diario anotó que apenas quedaban ruinas. La base ennegrecida de la Casa Grande, algunas piedras cubiertas de musgo y el trazado de los antiguos diques de arroz. Green entrevistó a los descendientes de los trabajadores de la zona y escuchó versiones tan diversas como inquietantes. Uno de los testigos, un anciano llamado Josiah Brown, afirmó que su abuelo había trabajado en Marsh Bend y había conocido a Sara en persona. «Ella no gritaba, señor», le dijo. Cuando la castigaban, ella miraba al cielo, y el cielo se callaba con ella. Otro poblador aseguró que, años después del incendio, había encontrado en el pantano una cadena rota, cubierta de óxido, con el sello de los Crane grabado en uno de los eslabones. Green la conservó en su colección privada, etiquetada simplemente como fragmento atribuido a Sara D. Los estudiosos posteriores discutieron la autenticidad de esos hallazgos, pero incluso entre ellos nadie pudo negar el peso cultural de su nombre. Sarah Drummond ya no era solo una figura del pasado, era un recordatorio viviente del límite entre la sumisión y la dignidad. Y mientras los académicos discutían sobre fechas y pruebas, los descendientes de los antiguos esclavizados seguían reuniéndose cada agosto, justo en la semana del incendio de Marsh Bend, para encender velas junto al pantano. No lo llamaban ceremonia ni misa, lo llamaban vigilia de la madre. Cantaban en voz baja, agradeciendo por la fuerza de aquella mujer que, según ellos, había hecho temblar los cimientos del yugo con sus propias manos. Allí, entre el agua y la bruma, algunos aseguraban ver una figura alta, inmóvil, observando desde la distancia. Otros decían que era solo el reflejo de la luna, pero todos coincidían en una cosa: el silencio se sentía distinto cuando pronunciaban su nombre. Con el paso de las décadas, el recuerdo de Sarah Drummond comenzó a tomar forma dentro de la historia oral afroamericana, como una figura mítica y ancestral, una presencia que trascendía la carne y el tiempo. A finales del siglo XIX, cuando los antiguos campos de arroz se habían convertido en tierras abandonadas y los pantanos habían reclamado todo lo que el fuego no consumió, su nombre seguía vivo en los labios de quienes buscaban dignidad en medio del olvido. En las comunidades de Carolina del Sur, las mujeres ancianas solían decir a los niños: «Si alguna vez tienes miedo, llama a Sara, porque ella escucha desde el agua». Era una frase que pasaba de generación en generación, un conjuro de protección que mezclaba la fe cristiana con las raíces africanas que aún sobrevivían en la memoria colectiva. En 1891, un periodista de Nueva York viajó al sur para escribir una crónica sobre las leyendas vivas del período esclavista. En su cuaderno dejó una descripción que hoy se conserva en los archivos del Charleston Daily Courier. En un pequeño asentamiento de Freedmen, me hablaron de una mujer gigante que mató a su amo y desapareció. Los ancianos la llaman la madre del pantano. Dicen que su espíritu protege a las mujeres y castiga a los hombres crueles. No sé si creerles, pero sus ojos, cuando pronuncian su nombre, tienen un brillo que no es de este mundo. A comienzos del siglo XX, cuando los movimientos por los derechos civiles empezaban a gestarse, el mito resurgió con fuerza renovada. Poetas, activistas y predicadores comenzaron a reclamar a Sara como símbolo de liberación. En los templos bautistas de Charleston y Savannah se cantaban himnos en su honor, y en algunas marchas se llevaban pancartas que decían: «Ella rompió las cadenas antes que nosotros». En 1925, una joven escritora afroamericana llamada Lydia May Johnson publicó un poema titulado Sara de los Pantanos, que circuló en panfletos y revistas literarias. En sus versos decía: «Ella no murió, solo se escondió entre las raíces del río, esperando el día en que el grito de los suyos fuera escuchado». El poema se convirtió en una referencia dentro del renacimiento cultural negro de Harlem, y desde entonces, Sarah Drummond empezó a ser vista no solo como leyenda, sino como un símbolo literario y espiritual del renacimiento y la resistencia femenina. Con el paso de los años, su historia fue estudiada por historiadores, reinterpretada por artistas y narrada en canciones, obras de teatro y documentales. Pero en los pueblos del sur, donde la humedad aún huele a historia, la gente sigue contando su versión original, la que nunca fue escrita, la que se transmite de boca en boca, a la orilla de los ríos. Allí, cada agosto,
Los descendientes de los esclavizados siguen reuniéndose alrededor de una hoguera. Las voces se elevan, los tambores resuenan. Y alguien dice, que la madre del pantano camine con nosotros esta noche. Y cuando el viento sopla entre los cipreses, parece responderles con un susurro leve, como una bendición. Un murmullo que muchos aseguran haber escuchado. No temas. El fuego no me consumió. Así, más de un siglo después, la historia de Sarah Drummond sigue caminando entre los vivos, convertida en el eco más poderoso del pasado. Una mujer que eligió la libertad aunque le costara el alma. Una madre que desafió el infierno para proteger a su hijo. Una voz que aún resuena en cada rincón donde alguna vez reinó el yugo. Hoy, casi 2 siglos después de aquella noche ardiente en Marsh Bend, la historia de Sarah Drummond sigue viva. No solo en los archivos polvorientos ni en los libros de historia, sino en las almas que se niegan a olvidar. Su nombre se pronuncia en las vigilias del sur, en los cánticos de las iglesias, en los poemas que aún buscan justicia, y en cada mujer que se levanta contra el abuso y la opresión. Los historiadores modernos continúan debatiendo si existió como una figura de carne y hueso, o si fue el producto de muchas historias entrelazadas, un símbolo que la memoria colectiva elevó hasta convertirlo en mito. Pero en los corazones de los descendientes de los oprimidos, la pregunta carece de importancia, porque para ellos, Sarah Drummond es tan real como el barro de los pantanos, tan presente como el eco de los cantos que aún se oyen en las noches húmedas de Carolina del Sur. En los últimos años, su nombre ha comenzado a aparecer en exposiciones y documentales dedicados a la memoria afroamericana. Artistas plásticos la han representado como una figura monumental, mitad humana y mitad espíritu, con los pies hundidos en el agua y los brazos extendidos hacia el cielo. En las escuelas, los niños aprenden que hubo una mujer que se negó a arrodillarse, una madre que desafió la esclavitud con sus propias manos. Y en cada relato, su figura crece, luminosa, inquebrantable. Algunos investigadores aseguran haber hallado nuevas pistas, fragmentos de cartas, registros de ventas y nombres repetidos en censos antiguos que podrían vincularse a ella o a su hijo. Pero la verdad, como la niebla de los pantanos, se escapa entre los dedos. Tal vez eso sea lo que la hace eterna. Sarah Drummond pertenece tanto a la historia como al espíritu. Hoy, en el lugar donde alguna vez se alzó la plantación de Marsh Bend, solo quedan ruinas cubiertas de hiedra y el murmullo constante del agua. Cada agosto, hombres, mujeres y niños se reúnen allí para recordar. Dejan flores silvestres sobre el barro, encienden velas que titilan bajo el viento y rezan en silencio. Y cuando el crepúsculo cae, algunos dicen sentir un temblor leve bajo sus pies, como si la tierra recordara también. Entonces, entre el sonido de los grillos y el vaivén del pantano, una voz parece flotar sobre el agua. No es un grito ni un canto, sino un susurro profundo que atraviesa la bruma. No olviden que fuimos fuertes. No olviden que fuimos libres. Ese eco, esa promesa, es lo que mantiene viva su leyenda. Porque mientras alguien la nombre, mientras alguien recuerde su coraje, Sarah Drummond nunca morirá. Y aquí, en Ecos del Yugo, su historia vuelve a renacer. El testimonio de una mujer que convirtió el dolor en justicia, el miedo en fuerza y la esclavitud en un grito eterno de libertad.